Hola, sí, sí. Hola, ¿se me oye, Daniela?
minutitos para los que se hayan podido retrasar de rigor y empezamos. Buenas tardes de nuevo. Perdonadme, tenía un pequeño problemita con la cámara y tarda un pelín. Nada, muchas gracias por estar aquí en una formación más de Soleme. Si me confirmáis que alguno me puede confirmar que se oye bien y se ve bien la pantalla, empezamos con la formación. Perfecto, muchas gracias. Esta formación sobre las baterías, nuevas baterías, para nosotros nuevas baterías BMZ, en este caso la voy a dar yo, me presento, soy Emilio Oliver, director técnico comercial de Soleme. La doy yo en conjunto con los compañeros de BMZ, pero en este caso seré yo la cara visible, ya que ellos no tienen un entrenador o alguien que se dedica a dar trainings en castellano, así que bueno, la hemos preparado entre todos, pero seré yo quien la haga, ¿vale?
Eh, con respecto a temas de preguntas, a mí me gusta que sea un poco de ida y vuelta, obtener vuestro feedback, así que tengo aquí abiertos tanto el chat como las preguntas y respuestas. En cualquier momento que queráis, pues me podéis preguntar y, y así es más fácil aclarar las cosas en el momento que luego retomar al final. Entonces vamos, si os parece bien, vais haciendo las preguntas según queráis y de todas formas al final dejaremos un espacio también para poder hacer preguntas, comentarios o lo que necesitéis. Pues vamos allá. Primero me gustaría eh, un poco hablar de la acumulación, ¿no? En general. ¿Por qué acumular? ¿No? Tanto pues, en autoconsumo como en situaciones en instalaciones aisladas. eh, es interesante acumular lo que nos sobra durante el día, como tenemos aquí, todo este sobrante, para poder reutilizarlo en las horas en las que no tenemos sol. La mejor forma a día de hoy de acumular esto es mediante las baterías, ¿no? También se nos presenta ahora la opción de acumular ya no solo para consumirlo cuando no tengamos, ¿no? esa aportación solar, sino dependiendo de las tarifas que tenemos, ¿no? Aquí podemos ver como actualmente, según las horas del día en nuestro país, pues el precio de la energía es uno u otro, hay unos horarios muchísimo más caros, perdón, muchísimo más caros que otros y la verdad es que es muy rentable a día de hoy el precio que está la electricidad en estos puntos tan caros de electricidad, el poder acumular y gastarlo exclusivamente en esos periodos en los que la electricidad es mucho más cara. He hecho un cálculo así a grosso modo, ¿vale? No lo tomemos como algo porque no... el precio de la energía actualmente depende de cada uno, ¿no? Pero será bastante más caro en periodo punta, etcétera, etcétera. Y a día de hoy las baterías, en concreto las de litio, que es las que estamos hablando ahora, la rentabilidad ya es total, o sea que ya no estamos hablando como hace años que bueno, la amortización superaba los 10 años, llegaba a los 15 años y entonces pues no era muy rentable porque al final las baterías pues tienen una vida útil y la rentabilidad pues no era tanto. Ahora, al precio que estamos ahora, la electricidad que puede casi duplicar esto que pongo aquí, si lo duplicara estaríamos hablando prácticamente de amortizar las baterías en 5 años, teniendo en cuenta que este coste yo estoy poniendo el PVP, no el precio que el instalador luego pueda dar, es una opción a día de hoy muy, muy rentable. Y eso sin contar las subvenciones bueno, que cada vez más se está viendo por lo menos en España, sobre todo también para el tema de baterías, porque es lógico esta curva, ¿no? Si vemos la parte azul, digamos que es la curva típica de una vivienda unifamiliar en la que los consumos máximos son por la mañana y a última hora de la tarde, porque el resto del tiempo, pues nosotros trabajando, los niños en el cole, poco se consume. eh, Cobra mucho sentido el tema de acumular la energía que como vemos pues se produce a las horas que se produce, a las horas que hay sol, no, eso no lo podemos cambiar.
Existen otros métodos también para aprovechar más estas horas de sol, que es mover consumos todo lo que podamos, y eso va a ser siempre mucho más rentable a estas horas mediante domótica o etcétera, pero es cierto que hay consumos que no podemos mover, ya que requieren de la presencia, de nuestra presencia, ¿no? También otra razón para acumular es el hecho de tener un sistema de backup. A mí me parece que, bueno, eh, aunque la red a día de hoy es muy estable, y dependiendo de las zonas siempre, claro, hay pocos caídas de red. El hecho de tener un sistema de backup, un sistema que nos permita tener energía cuando la red eléctrica se cae, pues da una tranquilidad, la verdad. Yo en mi vivienda lo tengo, lo he utilizado alguna vez en que me ha pasado y bueno, se te queda otra cara, te quedas más tranquilo. Vamos a ver un poquito, ahora centrándonos en las baterías de litio. No quiero meterme mucho en profundidad en técnicamente cómo funcionan químicamente, pero sí para que entendamos cuál es el proceso. Al final estamos hablando de un proceso que conocemos desde el principio de los tiempos de la batería. La verdad es que el litio no es que sea algo muy revolucionario en cuanto a la química o a los procesos que hace la batería, sino a los elementos en los que se trabajan, porque el proceso es el mismo. Hablábamos de un ánodo, un cátodo y un separador o un fluido para que pasen los, los componentes. En el caso del litio, que es lo que nos compete, porque yo no voy a hablar de la competencia del litio con el plomo, porque creo que eso ya está totalmente pasado, porque se lo ha comido totalmente el litio al plomo por muchas ventajas que tiene frente al plomo, y al reducirse los precios, pues incluso los precios del plomo seguir subiendo. Prácticamente muy pocas instalaciones de plomo se hacen, y me refiero a grandes instalaciones, quizá las pequeñas instalaciones con baterías de gel y etcétera, o otro tipo de aplicaciones sí tiene sentido, pero para nosotros o para mí a día de hoy en la energía solar el litio es el 90% de las instalaciones deberían ir con litio, por lo menos de las medianas y grandes instalaciones. Como os digo, en una batería así rápidamente y para todos los usuarios, una batería de litio se compone de un átomo, un ánodo, un cátodo y un separador o un fluido en el que solo permite pasar al litio cuando el litio es un catión, ¿no? El litio tiene 3 electrones, 2 muy pegados y uno más, digamos, con menos carencia a quedarse, con lo cual con este separador lo que conseguimos es que se separe este electrón, pase a través del consumo y produzca una electricidad, y este catión de litio pueda pasar a esta sustancia del cátodo, que es la que puede ser de varios tipos, como ahora veremos. Y aquí se vuelve a juntar en una molécula de litio. A grandes rasgos, tampoco quiero enrollarme con esto. Esto sería realmente ya un poco más visualmente cómo es una batería de litio por dentro, con sus carbonos y cómo funcionan. Y lo importante de ahora que quiero mostrar es el cátodo, ¿no? Porque el ánodo siempre va a ser litio. Esta sería el litio y esto sería carbono o diferentes componentes para alojar el litio. Esto sería el electrolito, donde solo dejaría pasar
el litio, el catión de litio, habiendo soltado un electrón, y el cátodo es donde tenemos varios tipos, lo que nos hace que tengamos varios tipos o hablemos de varios tipos de baterías de litio, como pueden ser las baterías de níquel, cobalto, manganeso. Se puede escribir NMC o NCM, en castellano sería NCM y en inglés NMC, o litio hierro fosfato, que lo mismo pasaría, cambiaría si lo cambiáramos a castellano. Esto yo lo comparo un poco con las guerras de siempre, ¿no? De qué es mejor el VHS, bueno, igual quedo yo demasiado viejo con esto, ¿no? El VHS o el beta. Al final, lo más probable es que se tienda por una de las dos, en un futuro, por una de las dos opciones. Por ahora, pues hay diferentes marcas o fabricantes, que algunos tienden a por el litio hierro fosfato y otros por el cobalto manganeso. Cada una tiene sus cosas mejores y sus cosas peores. En cuanto, tampoco me voy a enrollar mucho, porque esto yo creo que ya todos lo conocéis. Lo que sí quiero destacar es que dentro del níquel cobalto manganeso se está evolucionando, como ahora veremos, y no, digamos, esta imagen ya no es tan precisa o cierta como era antes. Han aumentado mucho en seguridad y han aumentado mucho en ciclos de vida gracias a diferentes tipos de níquel, cobalto, manganeso que se están utilizando, ¿no? Y lo utilizan pues baterías o fabricantes tan reconocidos como LG, como Tesla o como SolarEdge o como BMZ en este caso. El EPF también lo utilizan fabricantes muy reconocidos como BYD. Os he puesto Goodwit y TBB, pero hay muchos más. Sonen también utiliza LPF. Para que veamos que las dos tecnologías están yendo a la par, se están fabricando y se están utilizando a la par en diferentes ámbitos. Aquí que solo quería mostraros rápidamente dentro del litio qué lugar ocupamos o se supone que vamos a ocupar. Ahora lo que es la acumulación de energía, ¿no? para uso, es esta puntita de aquí arriba, la parte que tenemos, y hay una parte muy grande que se llevan los coches eléctricos y seguirá siendo cada vez más grande, y otra parte bastante más grande que la que a nosotros nos ocupa, que es, bueno, las bicicletas eléctricas o la movilidad eléctrica de pequeño cilindrada, bicicletas, patinetes, etcétera, que también va creciendo mucho. Con esto quiero un poco mostrar que al final los que van a mandar o lo que yo creo es que los que van a mandar en la evolución de las baterías, como ha sido con la irrupción del litio, son los fabricantes de vehículos eléctricos o de movilidad. Digo que van a mandar porque son los que más dinero van a invertir en investigación y en desarrollo, y al final eso va a hacer que esas baterías que ellos vayan investigando y desarrollando pues sean mejores y más eficientes. En cuanto a las tipologías, las cuotas que tenemos, por ahora el níquel, cobalto, manganeso de poco níquel era la que más mandaba.
pero cada vez más se tiende a el níquel, cobalto, manganeso de mucho níquel y menos cobalto. Aquí os explico un poquito que las níquel, por eso os decía que hay diferentes tipologías, níquel, manganeso, cobalto, níquel, cobalto, manganeso, llevan muchas veces este numerito detrás y esto es el porcentaje de cada uno de ellos que llevan, ¿no? En este caso, la 881 sería, que es la que nos ocupa con BMZ, 80% de níquel, el 10% de manganeso y el 10% de cobalto, ¿no? Y se está tendiendo mucho más a subir el níquel, ya que el cobalto y el manganeso pues, son metales más caros y más difíciles de extraer y menos peores, que, bueno, no peores, sino que más difíciles de extraer. Y el litio hierro fosfato, pues tuvo una bajada, pero parece que también empieza a subir, aunque las perspectivas que más se oyen son para ya os digo, el níquel, cobalto, manganeso de poco cobalto y poco manganeso y las baterías de níquel, cobalto, aluminio que sustituyen con el aluminio el manganeso, con lo que abaratan bastante los costes de fabricación. En cuanto ya no la química, sino lo que es el aspecto exterior, habría tres tipologías de celdas, de células de litio, la cilíndrica, prismática y la pouch cell o de bolsa, las que, bueno, mm, bajo mi punto de vista, y se ve a simple vista, la cilíndrica y la prismática son celdas o células bastante más resistentes a los ataques exteriores, sean temperaturas, ya sean golpes, ya sean lo que sea, que las celdas de bolsa que prácticamente digamos que va sin proteger. Y luego el voltaje, en cuanto al voltaje, trabajamos dos tipos de baterías de litio, las de bajo voltaje y las de alto voltaje. eh, Dependiendo para qué tipo de aplicaciones o qué tipo o con qué de inversores se monten, pues habrá que elegir unas u otras. Eh, Normalmente las de bajo voltaje por historia se han ido siempre asociadas a- a instalaciones aisladas, porque los inversores de aislada históricamente han trabajado en bajo voltaje y las de alto voltaje van viniendo asociadas a instalaciones de autoconsumo por su mayor eficiencia, ¿no? Todos sabemos que a más voltaje, menor intensidad, menos calor, menos pérdidas. Incluso puedes trabajar directamente en continua desde los paneles al mismo voltaje, pues, entonces hay menos pérdidas, mayor eficiencia. Aunque hay baterías de bajo voltaje que también trabajan con inversores de, de autoconsumo. ¿Vale? Para hacernos una idea, con Victron, todos los inversores Victron que se puedan conectar con cualquier dispositivo GX, podríamos trabajar con las BMZ SSZ, con las BIDLVS, con las BIDLVL. Y aquí ponemos entre comillas las TBB Super L, porque, bueno, nosotros, como os he comentado antes, las baterías de pouch cell, de célula de bolsa, aunque al final hemos tenido que claudicar y meter estas baterías, no nos parece la mejor solución. Las baterías tipo Pylentex o tipo estas que son del mismo estilo, no nos parece la mejor opción, pero para instalaciones en las que no se requiere un uso muy continuado de la batería, instalaciones pequeñas, instalaciones de fines de semana o que las que no haya presupuesto, pues al final sí tienen su cabida. Entonces no podemos tampoco obviarlas.
Tenemos con Goodway, los Goodway de bajo voltaje, ya sea LS o LM, podemos trabajar con las Goodway LV o con las BID LVS, y con los inversores TBB, con los que daremos una formación, creo que la semana que viene, sobre ellos, bastante interesante, porque bueno, son inversores con los que queremos competir con Voltronic, porque dejamos de trabajar con Voltronic porque no, cantidad de fallos, etcétera. Bueno, ya hablaré de ello la semana que viene, pero son inversores un poco más económicos, pero siempre con transformador. Nosotros hemos decidido ya no trabajar más para inversores de aislada que no tengan un transformador de bajo voltaje. Luego, en cuanto a inversores de autoconsumo que trabajen con baterías de alto voltaje, los Plenticore, podemos trabajar con las BMZ Hyperion, con las BID-HVS, con las BID-HVM. Exactamente lo mismo con los MP Plus, lo único es que las BMZ Hyperion con el MP Plus estarán lista la comunicación para abril, eh, con el Plenticore Plus, el Plenticore BI, incluso con el Goodway ET, ya están totalmente compatibilizadas. Y luego, bueno, ponemos el ejemplo de SolarEdge, que ya sabéis que es un mundo aparte, y SolarEdge solo trabajará al final con sus baterías SolarEdge, aunque ahora pueden hacerlos con las LG, dentro de poco solo podrá trabajar con baterías SolarEdge, que también son de alto voltaje. Un poco termino con esta visión general de las baterías, con digamos, cuadro de un poco las baterías de las que hemos podido recabar información en el mercado. Lo colgaremos e iremos actualizándolo, porque bueno, hay datos que todavía no hemos podido conseguir, pero a mí hay algo que sí que me interesa mucho, y he estado investigando mucho, que son las garantías de las baterías y los ciclos garantizados, ¿no? Porque hay una moda ahora de que todas las baterías de litio tienen que tener 10 años de garantía. Y bueno, dar 10 años de garantía, poner que la batería tiene de garantía 10 años, es muy fácil. Pero si te lees las letras pequeñas de las garantías de las baterías, te das cuenta de que no todas, o que la gran mayoría, no llegaría a 10 años de garantía con un ciclo diario, ¿no? Porque lo importante al final es los ciclos que te garanticen. Todo lo que sea por debajo de 3.600, bueno, 3.650 ciclos, que sería un ciclo diario durante 10 años, es susceptible de que no te llegue a durar la batería 10 años, ¿no? Entonces, estos datos están sacados de las hojas de garantía de los fabricantes, ¿no? Y bueno, vemos que la gran mayoría de ellos no garantizan un ciclo diario durante 10 años. Aparte de esto, también es importante la capacidad que te garantizan tras esos ciclos, ¿no? Un 60% o en algunos casos un 70%. Como siempre, no hay una batería que sea la mejor en todo, sino que bueno, hay baterías que son mejores en algunas cosas. Sorprende mucho, y por eso nosotros, una de las cosas por las que empezamos a trabajar con BMZ, que ellos garantizan 5.000 ciclos, eh, de 5.000 ciclos para la SSZ, lo cual es mucho más de la media de lo que hay en el mercado. Nos parece una garantía muy, muy honesta, aparte de su gran potencia de descarga máxima, que puedes tener un 2C de descarga en un máximo de 5 segundos, que también es importante para instalaciones aisladas con picos de bombas o cosas así.
Hay otras cosas en las que obviamente BMZ no es la mejor batería. En algunas para nosotros BYD es la mejor, en otras BMZ es la mejor. Por eso queremos tener un rango amplio de baterías. Pero bueno, al final, otra cosa que aquí no meto es, porque es que me parece ya una tomadura de pelo, es lo que ponen en las fichas de ciclos de vida de la batería, porque o sea, decir que la batería va a tener 6.000 o 10.000 o 30.000 ciclos de vida cuando solo garantizas o menos de 3.000, pues es como no decir nada. Realmente, si crees que la batería va a tener mínimo 6.000 ciclos, pues garantízame 6.000 ciclos, no me garantices 3.000. Entonces yo ese parámetro ni lo tengo en cuenta porque es algo que se pueden inventar y pueden poner lo que quieran, porque no es algo que luego tengan que cargar con ello. O sea, si la batería en vez de 6.000 dura 5.000, ellos está fuera de la garantía, por lo tanto no te han asegurado nada. Bueno, vamos con BMZ, que es para lo que hemos venido. Y bueno, contaros un poco sobre BMZ. BMZ, bueno, es una compañía que ya lleva tiempo, bastante tiempo en el mundo de las baterías de litio. Es una empresa alemana que fabrica en Alemania. Fabrican en Alemania. A ver, hay que ser justos también. Fabrican en Alemania lo que es el proceso final, lo que son las celdas cilíndricas, las fabrican en China, pero es una fábrica suya en China. No es, en principio las fabricaban en Alemania y por aquí tengo eh, en el 2006 lleva y construyeron ellos su fábrica en China, pero es una fábrica propia, no es que estén comprando en China a cualquiera, sino que es una fábrica propia con sus estándares de calidad, etcétera. Y también, para ser justos, fabrican en Alemania y fabrican en Polonia. Las Hyperion las fabrican en Alemania y las SZ las fabrican en Polonia. No, para ser más claros. Como os decía, pues es una empresa que lleva trabajando desde el 2002 con baterías de litio. Comenzaron con baterías para herramientas, siguieron con baterías para electrodomésticos de vivienda, hicieron algunas también para carga de baterías de litio. También se metieron para baterías para equipos médicos. En el 2010 empezaron con lo que fue su gran salto y por lo que más conocidos han sido, que son las baterías para bicicletas eléctricas y pequeños vehículos eléctricos. En el 2012 comenzaron la fabricación para acumulación para instalaciones solares. 2014 empezaron con baterías de litio para automoción y en el 2017 para autobuses. Ahora en el 2021 pues están haciendo mucho hincapié de nuevo en la, en la fabricación, en la investigación y en el desarrollo para la energía, la utilización para fuentes de energía. Tenemos dos digamos, dos baterías tienen sencillamente BMZ. Una es la de bajo voltaje, que es la SSZ, que es una batería de 8,8 kilovatios hora y se pueden poner hasta 12 unidades en paralelo, por lo que podríamos conseguir hasta 105 kilovatios hora. Es totalmente compatible desde hace más de 2 años con Victron, con lo cual es un tándem perfecto para las instalaciones aisladas.
Para ver un poco cómo es esta batería por dentro, vemos que tiene un recubrimiento metálico, un primer recubrimiento metálico y después tiene un segundo recubrimiento metálico, y dentro de ese segundo recubrimiento metálico estaría lo que es la batería con el BMS, etcétera, ¿no? Esto es para una protección, digamos, extrema por los miedos que hay con respecto a las explosiones o fuegos de baterías pues ellos han apostado por un doble recubrimiento metálico, aparte de por una cantidad de protecciones de fusible, de varios tipos de fusible y en varios puntos de la cadena muy grandes, aparte de todos los sensores, cada celda que tienen puestos, ¿no? Como os he dicho, es escalable hasta 12 módulos. La potencia de descarga, como os he dicho antes, es hasta 18 kilovatios. No sé si era 16 o 18. Lo cual es el doble de lo que es su capacidad de acumulación, por lo tanto viene muy bien en determinadas instalaciones, y como os digo tiene dos protecciones en cascada, de relé y de fusible, para que en ningún caso la batería se pueda mal funcionar. Parte de la supervisión continua de las celdas de subtensión, sobretensión, temperatura, etcétera. Como os he dicho, con un metal cerrado y de carcasa doble, y un dispositivo de interrupción adicional en cada celda. Esto es simplemente para que veáis que la protección de la batería es máxima. O sea, bueno, los alemanes ya sabéis cómo son, y para eso tienen triple protección. Importante, 5.000 ciclos garantizados o 10 años. Esto es un poco lo que sería la ficha técnica de la batería. Esos 18 kilovatios serían 300 amperios, 3 segundos. El protocolo de comunicación con Victron mediante CAN, y la recomendación de descarga máxima es al 80%. Por eso en la batería de 8,8 dicen que la energía usable sería de 7,1. Es recomendable y para que podamos tener esos 5.000 litros, o sea, litros ciclos, eh, necesitamos esto. ¿Qué accesorios necesitaríamos para montar esta batería? Para montar una batería, lo único que necesitaríamos sería un cable de Victron tipo B. Ya sabéis que son cables especiales que hay que pedir a Victron, y dos fusibles NH1 según potencia de inversor. O sea, necesitaríamos un cable tipo B y dos fusibles NH1. Si queremos montar varias baterías en paralelo, vamos a necesitar un cable USB para conectarnos con el PC y programar, configurar esas baterías en paralelo. Un número de splits que será el número de baterías menos 2, es decir, si tenemos 3 baterías sería un split. Luego veréis claro por qué se necesita un split. Un cable RJ45 recto, que necesitaremos, bueno, el número de baterías -1, veremos luego también por qué es N-1 y aquí N-2, y el software de Service Tool de SS para configurar las baterías. Ahora veremos en la puesta en marcha por qué necesitamos esto. Aquí, como os decía, se ve por qué necesitamos el split, un split
en el caso de 3 baterías, un split. La conexión entre baterías es de un solo puerto, por lo tanto, para conectar 3 baterías necesitamos un split y 2 cables RJ45. N-2, un split, N-1, 2 cables RJ45. Esta sería una conexión de 3 baterías con un inversor Victron, el CAN al dispositivo GX y la potencia a sus respectivas pletinas y desde sus respectivas pletinas al inversor. Presentando un poco más la batería, esta es la parte lateral en la que tenemos los fusibles y tenemos el botón de encendido y los LED de funcionamiento, los LED de estado. Los fusibles no están incluidos con la batería porque, como os digo, depende del tamaño del fusible o los amperios del fusible, dependen de la potencia del inversor. Y en Soleme pues tenemos disponibles fusibles de varios tamaños, bueno, no tamaños, que siempre es en H1, sino amperios para distintos tipos de inversores. En la parte trasera podemos ver que lleva un ventilador que prácticamente no hace ningún ruido, unas patas regulables, lo que es la carcasa. Tenemos 3 conexiones. Esta conexión, digamos que es la conexión con el inversor, que es la conexión CAN. Esta conexión, que es la conexión interna, que es la que os he dicho para conectar en paralelo con otras baterías, que necesitaríamos el split aquí para poder conectar con más de 2 baterías. Y nos trae los cables, 2 metros de cable de 70 milímetros. Este cable ya viene con la batería y viene preensamblado y con terminales para poder conectar al inversor. Con lo cual, para conectar una batería, el tiempo de conexión de una batería es escasos 2 minutos, porque no hay que hacer nada más que conectar los cables de potencia y conectar un cable al GX, al dispositivo GX de comunicación. Viene todo incluido. Este sería el cable tipo B, que tendría que ir al dispositivo GX a la entrada VCAN, del dispositivo GX en la conexión VDirect iríamos al MPPT y la conexión VBus al inversor. Los cables los conectaríamos al inversor, el positivo y negativo, siempre respetando los cables que vienen y no cortándolos o cortándolos si es necesario, siempre de forma que quede los largos del positivo y negativo de la misma longitud, porque si no se pueden provocar diferencias de tensión y puede llevar a un mal funcionamiento. La puesta en marcha de las baterías en el caso de una batería, como os digo, es lo más sencillo, ¿no? Tendríamos que abrir los fusibles, dejar pulsado una pulsación de un segundo el botón, se encenderían el LED verde y rojo con un parpadeo lento. En ese momento cerraríamos los fusibles y encenderíamos el inversor en este caso o lo que fuera. En el caso del GX se encendería solo porque ya estaría conectado y tal. Hay un periodo en el que el LED verde y parpadea rápido, ¿no? Durante 2 segundos, que es un periodo de activación de la batería. Normalmente no llega ni a los 30 segundos. Ya empieza a parpadear lento prácticamente a los 20 segundos de ponerlo. Una vez que ya ha cerrado el relé, cerramos los fusibles y empezamos a trabajar. Si no tuviéramos comunicación con el inversor durante 20 minutos, la batería por seguridad se apagaría.
sabemos que tenemos comunicación porque el LED verde se ha quedado fijo. Una vez que estamos en este paso y que ambos LEDs están parpadeando despacio, digamos que es el periodo de comunicación, lo que tenemos que hacer es irnos a nuestro dispositivo GX, entrar en configuración, en servicios, en vCAMport y seleccionar el CAN bus BMS a 500 kilobits por segundo. Sí, hay que seleccionar 500 kilobits por segundo, ¿de acuerdo? Con esto, una vez que esto esté seleccionado, la batería ya comunicará y el LED se pondrá en verde fijo. Otra cosa que tenemos que configurar en el dispositivo GX es activar el DVCC y desactivar todo el resto de limitaciones que vienen en el DVCC. Porque al final el DVCC, es una breve explicación de lo que es el DVCC, aunque esto es ya más de Victron que de BMZ. Para los que no lo tengáis claro, el DVCC lo que hace es darle todo el manejo del sistema a la batería. Es decir, ahora, en el momento en el que activamos el DVCC, la batería es la que manda sobre todos los sistemas, ya sea inversor y regulador de carga. Es decir, da exactamente lo mismo lo que habíamos puesto en los voltajes de carga de los reguladores. Da exactamente lo mismo lo que habíamos puesto en los voltajes de carga del inversor. Es la batería la que le dice al inversor y a los reguladores a qué voltaje y cuántos amperios y cómo tienen que cargar la batería y cuándo deben dejar de cargarla, cuándo deben meter más o menos amperios, etcétera. O sea, al final es el BMS de la batería el que controla. Pero esto es un sistema de Victron que no es solo aplicable para baterías con comunicación y aprobada con Victron. Y no es exclusivo de BMZ, también con BID es exactamente igual y con otras baterías, todas las baterías digamos que tienen compatibilidad con Victron, que son aparte de BID, BMZ, TBB hay otras que podéis ver ahí. Al final son el BMS de las baterías los que mandan sobre todo el sistema en cuanto a lo que se refiere a carga, descarga de la batería, etcétera. No activar nunca el DVCC en baterías, cuando ponemos baterías que no son compatibles, no tienen comunicación con Victron. En el inversor lo que tenemos que hacer, programar, es habilitar el monitor de batería y habilitar el shutdown, el apagado del inversor por SOC, porque al final, como os digo, es la batería la que va a mandar que a tal SOC la batería se pare. O sea, el inversor se pare. Entonces habilitamos por SOC y le podemos poner un 10% y un restar en 20%, etcétera. En el tipo en el cargador le ponemos que son baterías de litio y bueno, le podemos poner los valores que se recomiendan para, para la batería de litio, a esta batería de litio BMZ, por si acaso, pero ya os digo que estos valores, siempre y cuando el DVCC esté activado, los va a mandar la batería, no va a utilizar los que pongamos aquí, pero bueno, no viene mal ponerlos por si pues, se nos olvida conectar el DVCC o deja de haber comunicación con el DVCC con el GX o cualquier otra incidencia. Eso sería todo en una puesta en marcha con una sola batería. Para la puesta en marcha con varias baterías en paralelo, el proceso último sería igual, pero antes de ese proceso tendríamos que configurar las baterías. ¿Veis cómo tendríamos que físicamente conectarlas? El CAN del máster iría al GX, el otro sería exactamente igual. La única diferencia
es que ahora tenemos que conectarnos una a una a la batería con un PC, con el programa que os he comentado, el Service Tool, que os haremos llegar sin ningún problema en cualquier momento, con un cable USB y el programa Service Tool. Nos conectamos y nos sale esta pantallita en el programa Service Tool. La batería Master, seleccionamos el botoncito de paralelo, seleccionamos en la batería Master como Master y la dirección como dirección 1 y le damos a Set Mode, con lo cual le cargamos a esa batería que es el Master, ¿verdad? Y simplemente, bueno, esto no os he comentado, pero esto abrimos los fusibles, ponemos en marcha con el botón durante un segundo, cuando esté en parpadeo lento, lo ponemos como master, device address 1, se lo enviamos, desconectamos el USB de esa batería y nos vamos a la siguiente, que será una esclava. Y hacemos el mismo proceso, bajamos fusibles, encendemos batería, ponemos batería como batería esclava, le ponemos el número de device del 2 al 11, dependiendo del número de baterías, vamos poniendo cada vez uno más, le mandamos los datos a la batería y vamos a la siguiente. Cuando ya hemos terminado con todas, estarán todas las baterías encendidas con los fusibles quitados. Iremos subiendo fusibles desde el máster hacia los esclavos. Y con esto, a partir de aquí, realizaremos lo que hemos realizado con una sola batería con Victron, que es el mismo proceso para una o 6 baterías. Eso no cambia, ya que es como hay comunicación, es la batería la que le dice al Victron el número de baterías que tiene puestas y los amperios máximos y todo lo con lo que puede trabajar. Sin necesidad de que nosotros programemos cosas extra en el Victron. Eso es todo en cuanto a configuración y para haceros una breve, que os hagáis una idea, porque siempre, oye, ¿cuánto cuestan? ¿Y son muy caras o son más baratas? Bueno, os pongo una relación de precios PVPs, de lo que son nuestros precios PVPs de las baterías con las que nosotros trabajamos, para que veáis. Perdón, me hace una pregunta. El device address del slave es del 2 al 11 porque el 1 lo tienes ocupado con el master. Al master le pones el 1 y los slave van a ser del 2 al 11. Son como máximo 12 baterías, el 1. Del 2 al 12. Tienes razón, vale. Del 2 al 12, no, no del 2 al 11. Del 1 al 12 no, sería del 2 al 12, porque el 1 lo tendrías como máster. Bueno, que me pierdo. Una breve, pues lo que serían los PVPs de las baterías, en este caso lo que son las baterías para aislada, las que nosotros disponemos para que os hagáis una idea. Lo más justo, o lo que he considerado yo más justo, es hacer un ratio de euro por vatio hora, porque cada batería es de una capacidad, pues lo justo es hacer el vatio hora y el vatio hora haciéndolo con los precios PVP de nuestra tarifa, salen estos resultados, con lo que podéis juzgar vosotros lo que es. Ya para terminar con las SZ, un poco que veáis algunas fotos, la verdad es que no hay ninguna que tenga mucha calidad todavía. Para que veáis cómo sale la batería en los dispositivos GX, salen todos los datos que suelen tener las baterías de litio comunicables y que se pueden estacar hasta 3 alturas máximo las baterías, se pueden poner en 3 alturas sin ningún problema, con lo que el espacio que ocupan es muy poquito
la gran acumulación que tienen. Y vamos con la Hyperion, que es la batería de BMZ de alto voltaje, que va a ser compatible que es compatible con Costal y con Goodway. A día de hoy Costal con el Plenticore BI, Plenticore Plus, Plenticore normal, y en Goodway con ET. El MP, el Pico, el Plus, MP Plus, en muy breves estará disponible. Están ya terminando las pruebas con ello. Sabéis, por explicaros un poco, la diferencia es que no es compatible en los dos con Costal, porque en Costal el Plenticore, el Plenticore trabaja directamente con la batería, y en el Pico MP Plus no es el inversor el que trabaja directamente con la batería, sino que es el CASEM el que trabaja, el que comunica con la batería. Entonces, es diferente, por eso hay uno que sí que está ya totalmente homologado o comprobado, entre comillas, el otro no. El otro todavía están terminando las pruebas, que ya están terminando para poder lanzar la comunicación tanto Costal como BMZ. Las Hyperion, que son de alto voltaje, es una batería escalable, es escalable de 3 a 6 módulos, con una acumulación máxima con 6 módulos de 19,2 kilovatios hora, igual que la SZ, tiene el mismo grado de protección y encapsulado redundante. No vamos a volver a decirlo porque la filosofía es la misma, ahora lo veréis. También son 10 años de garantía y es compatible con Costal, Goodway, como digo, y también con SMA. Nosotros no trabajamos con SMA, pero si alguno trabaja con SMA también le vale. También es compatible la SSZ con el SMA, con el Sunny Island. Aquí tenemos la ficha técnica. Bueno, no voy a... Íñigo, preguntas cuánto es utilizable de 19 contra... ¿Cuánta es utilizable? Eh, aquí viene la respuesta. Sí. 15 kilovatios sería utilizable, es decir, el 80%, ni más ni menos. Bueno, vienen las medidas, etcétera, bueno, que son cosas que tenéis en la ficha y podéis ver en cualquier momento. Vamos a meternos un poco porque las baterías Hyperion vienen, digamos, en dos componentes, ¿no? Uno, lo que es el contenedor o el housing, lo llaman ellos, en el que nos encontramos, pues que tienes un contenedor para meter de 3 a 6 baterías con interruptor magnetotérmico de continua, la salida de los cables, lo que es toda la carcasa, un LED de estado y unos LED de carga SOC. Y la cubierta es quitable, desarmable, y nos quedaría, se quitaría la cubierta y nos quedaría este espacio en el que está el BMS Master, que se conectaría a las 6 de 3 a 6 módulos de batería. Junto con lo que es el contenedor, pues vienen todos los accesorios necesarios para hacer todas las conexiones internas de los módulos de batería. Estas conexiones las veremos ahora. Dentro de este contenedor viene el BMS Master. Este es el esquema eléctrico del BMS Master. Y es simplemente para que veáis la cantidad de redundante seguridad que tiene BMZ en sus sistemas.
Si veis aquí toda la seguridad que tiene con todos los relés de funcionamiento, aquí en cada módulo de batería está compuesto por, tiene un voltaje nominal de 51,4 y una energía nominal de 3,23 kilovatios hora. Estas son las dimensiones y el peso. Como veis, el peso no es muy elevado, con lo cual una sola persona puede instalar esta batería de 3 o a 6 módulos sin ningún problema. ¿Vale? Y esto sería por dentro la batería con su recubrimiento siempre metálico, etcétera, y su BMS propio. Lo que hemos visto antes es el BMS Master, donde se conectarían cada BMS de cada módulo. Cada módulo tiene su BMS, en el que tiene sensores de 14 sensores de voltaje, 6 de temperatura, 2 SUNS de corriente, bueno, lo que veis aquí, ¿no? Que sigo diciendo, las protecciones y la seguridad que tienen estas baterías son tremendas. Y esto es lo que sería un esquema general de lo que es la batería Hyperion, ¿no? Con, en este caso, 4 módulos de batería, con su BMS, con sus BMS, digamos, esclavos, su batería de potencia, conexión, estos serían los relés externos y este sería el BMS Master, donde irían conectados todos los BMS esclavos, un poco para tener mayor protección. Esto es cómo colocaríamos las baterías teniendo 3, ¿vale? Esto es por una cuestión de estabilidad y de refrigeración. Si las ponemos así, separamos más, hay una refrigeración mejor. Si tenemos 4, las colocaríamos así, 5 así y 6 así, ¿vale? No tiene más historia. Una vez puestas, en este caso, 6 baterías, conectaríamos con los cables latiguillos que nos vienen de RJ45 del BMS Master a la primera, de la primera a la segunda y así sucesivamente, las 6, 3 o 4 las que tengamos. Aquí podemos ver una foto de lo que es el BMS Master. Y en este caso estos son los cables de potencia. El cable de latiguillo el primer latiguillo iría conectado aquí, RJ45, a la primera batería, de la primera a la segunda, etcétera. Y luego conectaríamos los cables de potencia, que no son cables que tengamos que hacer ni que tengamos que hacer absolutamente nada. Son estos cables rojos que hemos visto antes, que tienen una entrada, un positivo y un negativo en un mismo conector, que no hay forma de equivocarse, simplemente se conectan. Las baterías que hayamos puesto, en el caso de que no sean 6, vienen unos puentes para conectar en las baterías, o sea, en los cables, si este cable queda libre, habría un puente para conectar el positivo y el negativo, que es un puente aislado y que quedaría perfectamente conectado. Que todo eso viene con la batería. La conexión con el Plenticore es muy sencilla, además vienen todos los cables, tanto los cables de potencia como el cable de datos, viene con la batería. No tenemos nada más que aportar, también el cable de tierra. Simplemente el cable de datos, perdón, la conexión de datos con el Coastal Plenticore tendríamos que configurarla de esta forma. Podrían venir de otra forma los colores, pero tendríamos que comprobar que estuvieran conectados de esta forma para trabajar con Plenticore. Esto es el conector que va dentro del BMS Master de la batería. Saldría el cable por aquí, iríamos con ese mismo cable hasta el Plenticore y aquí lo conectaríamos de esta forma, el naranja
al 12 voltios, el blanco al A, el amarillo al B y el azul a la tierra, a masa. Sencillo, los dos cables que nos vienen de positivo y negativo de potencia, les conectamos, los conectamos a los conectores, que ahora no me acuerdo ahora no me voy a acordar cómo se llama, porque no son multicontact, pero bueno, lo que es parecido a los conectores de Costal. Vienen preparados los cables, se conectan en los conectores, se ponen en la tercera eh, en el tercer en PPT o la tercera ranura del Plenticore, y se selecciona en el costal la batería BMZ Hyperion con el número de módulos que hayamos puesto. Tan sencillo como eso. En el caso de Goodway, al igual que con las baterías B y D, el cable del BMS tendríamos que cortar la parte del conector RJ45 del final y coger el cable azul y blanco, conectarlo en el 2, cable azul en el 1 y los cables que nos salen en esta manguerita, el azul conectarlo en el pin 12 y el naranja en el pin 11 de esta releta. Estos dos cables son el CAN alto y CAN bajo, y estos dos cables son la señal de funcionamiento y de parada de emergencia del inversor, o que manda la batería al inversor para que pare en un momento dado. Tampoco nada complicado. En el caso de Goodway ET, exactamente igual, con el PV Master seleccionaríamos la batería BMZ, Hyperion y con el número de módulos que hayamos puesto. Os dejo aquí también una comparativa de PVPs. En este caso he metido la Goodway LV, aunque sea de bajo voltaje, porque también se utiliza exclusivamente para autoconsumo. Entonces la he metido aquí, es sensiblemente más barata que las baterías de alto voltaje. Lo dejo a vuestro criterio, el tema de los costes. Y para terminar, un poquito, pues, por qué hemos elegido BMZ, ¿no? Explicaros. Primero porque es una fabricación, sobre todo una garantía alemana, ¿no? Al final, cuando nosotros como distribuidor, vosotros como instaladores, el cliente final como cliente final, cuando tienes un problema, tenemos que dar la cara. Y para nosotros es más sencillo, o siempre va a ser más fácil poder reclamar cualquier tipo de problema, sea pequeña o a gran escala, a una empresa alemana que a una empresa china. Es la realidad. Muy buena relación calidad-precio, como habéis visto, aunque no me quiero meter mucho en precios, los precios son bastante buenos porque están apostando fuerte por meterse en el mercado español, y la calidad también habéis podido ver que es inmejorable. Y con sinceridad, la primera razón que nos llevó a buscar ya no a BMZ, sino a otro fabricante de baterías, fue el suministro, el garantizar el suministro, el garantizaros a vosotros el suministro, porque hemos tenido, como sabéis, y seguimos teniendo grandes problemas para poder garantizar un suministro, pues por el tema de los materiales, por el tema, cuando no es por el tema de los materiales, por el tema de los barcos.
al final, pues hemos sufrido todos mucho. Vosotros seguro que los primeros, pero os aseguro que nosotros el no poder suministrar un material y que vosotros lo paséis mal, pues nos hace sufrir. Entonces, esa fue la razón por la que decidimos lanzarnos al mercado y tuvimos la gran suerte de dar con BMZ, que es un fabricante que nos garantiza suministro, pero aparte es que están aquí. La fabricación es o en Alemania o en Polonia, es decir, no dependemos de barcos, no dependemos de otras muchas cosas que hacen más difícil las cosas al final. También porque es muy fácil y cómoda de instalar. Nosotros hemos estado tiempo probándola, hemos instalado, desinstalado, viendo y joder, la verdad es que es un gusto, es muy rápida y muy fácil de instalar. Y porque el servicio técnico lo tenemos garantizado y vosotros con nosotros os aseguro que también. Nosotros si no ya sabéis que no nos metemos en cosas que no podamos garantizar un servicio técnico y un servicio final a vosotros 100% garantizado. Y esto es todo. No sé si tenéis alguna pregunta. No veo aquí preguntas. Os he dejado con la boca cerrada. ¿He hablado demasiado? ¿Me he liado demasiado o qué? Ah, me preguntas, Nacho, el ET y el EH. A ver, en principio va a ser para los dos, claro. O sea, los dos tienen la misma filosofía de conexión. Lo que pasa es que por el único hándicap que yo veo a las Hyperion es que el mínimo son 9 y pico kilovatios nominales, entonces va a tener más sentido en instalaciones con inversores pues tipo Plenticore, tipo ET, un poquito más grandes. Pero bueno, lo del 80% es por garantía. No, a ver, eso es la energía utilizable. O sea, en ningún momento el que tú te descargues la batería al 100% te va a quitar nada de garantía, ni te va ni te va a suponer ningún problema. Lo que pasa es que ellos te pueden garantizar 5.000 ciclos al 80%. Si tú haces ciclos al 100%, no te van a garantizar 5.000 ciclos. No sé si me explico. Tú puedes hacer un ciclo al 100% y el resto al 50% y te van a garantizar 5.000 ciclos igual. Disponibilidad, Donat. Buenas, Donat. Disponibilidad, las SSZ ya las tenemos con nosotros y de hecho ya se han vendido algunas varias y la verdad es que ha sido genial. Han ido todas las instalaciones muy bien y están yendo muy bien, poco tiempo, pero ya te digo que llevan trabajando mucho tiempo con Victor. Y las Hyperion las vamos a tener a mediados de marzo. A mediados de marzo, esperamos. Vamos a decir a finales de marzo, yo creo que será mediados, pero vamos a decir a finales para no pillarnos los dedos. A partir de ahí va a haber un suministro continuado y sin ningún problema. Otra pregunta, ¿es recomendable poner más adelante sin ningún problema? Puedes poner en un principio 3, luego añadir otra y luego al cabo de los años añadir otra sin problema. Lo único que tienes que tener cuidado es, bueno, no tienes que tener, no es
Sí, pasaremos, vamos, no solo a la tabla, pasaremos todo, Íñigo. Mm, Este vídeo, de hecho, o sea, este se está grabando. Pasaremos lo que es la grabación, pasaremos la presentación y pasaremos las fichas de, de producto, sin ninguna duda. Para los SETE, la mínima configuración son 3 baterías. No me preguntan si son 3 o 4, la mínima configuración son 3 baterías. No sé si veo alguna pregunta. No veo yo ninguna más. ¿Dudas? Si tenéis dudas, aprovechar ahora, que mañana también, ¿vale? Nos podéis llamar mañana y, y preguntar lo que queráis, que para eso estamos. Íñigo, no se pueden poner housings, no se pueden poner varios housings o varios packs de 6 en paralelo. El máximo es uno. Máximo es uno. ¿Compensa el coste de la batería con un sistema acoplado en alterna con autoconsumo de excedentes en una vivienda de consumo anual de 8.000 kilovatios año? Hostia puta. Perdón. Juan Antonio, tendría que, que hacer los cálculos, así me pillas. Habría que ver a qué horas es el consumo y la verdad es que tendría que hacer así de cabeza, hostias, hay que ver un poquito más, más cosas. Pedro Garnica, la disponibilidad no te escuché. Las de bajo voltaje están disponibles o sea, ya están disponibles. Y las de alto voltaje, mediados, finales de marzo. Juan Antonio Gómez, si quieres, mándame la consulta por mail o mándanoslo a info@solemsl.com. Eh, la, la instalación esta que me dices de 8.000 kilovatios año con excedentes y tal, y si sabes más o menos la curva de consumos que tienen, si consumen durante el día, durante qué periodos consumen, y te hacemos un cálculo. Pero es que ahora no sabría decirte. Bueno, si no hay más preguntas, muchas gracias a todos, es un placer y nos vemos en próximos webinars. Gracias de verdad por venir. Nos vemos pronto. Adiós.